Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en su programa En Contextos del diario Ultimátum para platicar y discutir, analizar, debatir con ustedes los temas más importantes por los que atraviesa nuestro país, nuestra sociedad, los temas políticos, económicos, los temas culturales. Y bueno, pues este es un programa que se ha ido acostumbrando justamente a tenerlos en las redes y a trabajar en las redes. Esto es algo que nos ha dejado la pandemia. Hoy estamos aquí con mi amiga Mariaqueta Murelo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿verdad? Ahora nos dejaron a nosotros dos, los compañeros. Bueno, eso nos da tiempo de discutir con mayor amplitud, así es que no hay problema. De todos modos, les mandamos saludos a los compañeros, a ver si se incorporan en los próximos minutos. Pues hay muchos temas. Uno de ellos, como siempre decimos, Keta, no hay que dejar de mencionar. Estamos en medio de una pandemia. A veces queremos cerrar los ojos o queremos decir que todo va bien, pero no es así. Las cosas están muy difíciles. 115,000 personas han fallecido por el COVID. Al menos es la cifra que se reconoce. Muy probablemente sean más. Es muy lamentable, muy lamentable. Y a todas las personas que sufren la pérdida de un ser querido o que en este momento sufren también el tener alguna persona, algún ser querido, algún familiar en el hospital o enfermo, contagiado de este terrible virus, les enviamos a todos ustedes un abrazo solidario. Y a los médicos, enfermeras, personal que está en los hospitales, en las clínicas, atendiendo y dando la cara, dando esta batalla, librando esta batalla por la humanidad, nuestro más profundo reconocimiento. A todos ustedes, qué bueno, gracias de verdad por lo que están haciendo. Pues hoy tenemos algunos temas muy importantes, Keta, como siempre. Ayer platicábamos de la renuncia de Marta Bárcenas, que ha desatado una ola de comentarios en todos los medios, porque, pues, por supuesto, no solamente porque es la embajadora en los Estados Unidos y que coincide con esta, digamos, disputa que ha tenido con Marcelo Ebrard desde su nombramiento, sino porque además es la tía de la esposa del presidente. Se opuso, ella siendo embajadora, digamos, se opuso en términos del comentario, estamos hablando en términos diplomáticos, señaló, digamos, la inconveniencia de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos. Su esposo Gutiérrez Canet también lo señaló como un error. Después, Marta Bárcenas, cumpliendo, por supuesto, en su papel, le pidió al presidente de la República que se pronunciara y que hiciera una carta de felicitación a Joe Biden por su triunfo electoral. No lo hizo, el presidente de la República no aceptó esa postura, dijo que no lo harían hasta que fuera reconocido por el colegio electoral. Eso ocurrió el día de ayer y hoy se mandó la carta en donde ya se reconoce formalmente y se manda un saludo. Y los críticos, los analistas han dicho que es una carta muy, digamos, intrascendente y además fuera del tiempo. Y Marta Bárcena, pues pide su jubilación anticipada. Ella es una embajadora de carrera, es una persona con una personalidad y con una carrera propia, hay que decirlo. No es alguien que se haya sumado a la 4T en los últimos años y sea una improvisada. Marta Bárcena es una persona con viene de una familia pues con una trascendencia diplomática, ella, su esposo y varios de sus familiares. Y bueno, pues el puesto en la embajadora, como embajadora en los Estados Unidos, su puesto en Washington, es muy importante. Ese es un tema con el que podemos empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esta situación? Es, ¿no? En ocasiones a los diplomáticos, a los representantes de México en otros países del mundo les toca realizar papeles difíciles, en ocasiones no están de acuerdo, ¿verdad?, con el presidente de la República, que de alguna manera, pues, es su jefe. Muchos diplomáticos tienen mucha experiencia en situaciones internacionales y pues dan su opinión, como fue el caso de Marta Bárcenas, ¿no? Porque ellos lo que tratan de hacer es de que las relaciones entre los países que ellos representan, como el caso de Marta Bárcenas, que representa a México, y el país donde se encuentra cumpliendo este cometido, pues estén en las mejores relaciones, ¿no? Y parte de ello era reconocer y felicitar al presidente Joe Biden, ¿verdad? Que ya por fin el colegio electoral ya se pronunció a su favor.
y creo que de alguna manera el presidente López Obrador se abstuvo de hacer este reconocimiento, se esperó hasta lo último que pudo, ¿verdad? Ya no podía evadir esta situación porque de alguna manera él se ha visto en una situación similar cuando ha impugnado los resultados de las elecciones. Recordemos que ha habido elecciones muy difíciles para el actual presidente. Recordamos aquella vez que tomó las calles de Reforma durante 2006. casi, 2006. ¿cuántos meses fueron? Fue en 2006, ¿No? fue desde el 6 de julio hasta el 14 de septiembre, porque el 15 de septiembre, con el desfile, con el 16 de septiembre, con el desfile de las fuerzas militares, se levantó justamente para que no tuviera conflicto con el ejército. Irónico lo que pasó en aquella ocasión, entonces, pero ese es un dato histórico, sí. Sí, entonces yo creo que él se sentía identificado en este caso con Trump, ¿verdad? Con quien le unió, pues yo creo si no una amistad, porque no podremos hablar de amistad, sí mantuvo una relación de, de, buena, de buena vecindad, aún con los exabrutos de Trump, ¿verdad? Estas amenazas del muro, la posición de Trump respecto a los migrantes, pero lograron ir balanceando y lograron equilibrando esta situación. Y entonces, oye, Guita, pero fíjate que llama la atención que esta misma situación, digamos, que este argumento no se aplicó para la elección en otros países, que también normalmente en todos los países que hay elecciones para nombrar al jefe de gobierno, se hace, digamos, en la jornada electoral, se da un periodo para las impugnaciones, se constituye el colegio electoral o su símil, dependiendo en cada país, y luego ya se hace el pronunciamiento del presidente, en el caso de los sistemas presidenciales estoy hablando. Y bueno, pues se nombra al nuevo jefe de gobierno. Y para eso pasan de 2 a 3 meses. Así es en todos los países. En algunos lugares es un poco más corto, quizás mes y medio, pero no es menor, no es inferior a 30 días. El presidente tuvo esta actitud con Joe Biden, pero no la tuvo, por ejemplo, en el caso de Bolivia, y no la tuvo en el caso de Argentina, cuando ya era un mandatario, digamos, electo. Y creo que eso es lo que están señalando ahora algunos de los críticos, que tiene consecuencias. Vamos a darle una vuelta más ahorita, Queta, pero ya entró con nosotros Ricardo del Muro. Creo que ya, Ricardo, escuchaste el tema, nuevamente el tema de Bárcenas, porque está creciendo, digamos, como un asunto de geopolítica por las consecuencias que pueda tener, porque incluso se ha filtrado por ahí una información no confirmada en donde pues parece ser que el gobierno de los Estados Unidos manifestó su malestar justamente por esta actitud. Ricardo del Muro, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el tema, bueno, la duda que tenemos es si en un momento se va a aclarar o la jubilación de la embajadora Bárcena. Y bueno, ayer lo comentábamos de que definitivamente, aunque ella respetuosamente argumentó razones personales, pues el hecho de su sorpresiva decisión de jubilarse, pues se puede interpretar, y creo que es muy justo, de que no se sentía cómoda en la posición en que se encontraba, sobre todo pues ahora que con digamos, conflicto o esta situación de debate que hay en torno al reconocimiento por parte del presidente López Obrador al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Yo creo que en un principio López Obrador pues fijó su postura de que México iba a reconocer a Biden hasta que se aclararan las impugnaciones, los reclamos que estaba haciendo Trump. Por lo demás, no creo que suceda muchas cosas, ¿no? En las redes he estado escuchando de que López Obrador ha sido el último, y bueno, esto a mí en lo personal me dio hasta pauta para hacer reflexiones un tanto
irónicas al respecto, ¿no? Pues finalmente la Biblia bien lo señala, lo llama Jesús en una parábola de que los últimos serán los primeros, dijo Jesús a sus discípulos. Y bueno, en el caso de los mexicanos, pues el caso, como decimos, finalmente el asunto es llegar, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos ahí a nuestro famoso filósofo José Alfredo Jiménez, que nos cantaba que no hay que llegar primero. No es llegar primero, sino que hay que saber llegar. Oye, Ricardo, pero yo no estoy muy seguro que tus versículos bíblicos se apliquen a la diplomacia, a la política de la diplomacia, y que José Alfredo Jiménez se haya referido a las relaciones internacionales, más bien a los amores perdidos. Pero muy bien, buena cita, está bien. Por lo que comento es por lo siguiente, yo creo que se está, sobre todo en el caso de la relación con Estados Unidos y en el caso de respecto a Biden, se ha hecho más escándalo de lo que, en mi opinión, se merece el asunto. Finalmente, no olvidemos que son personalidades totalmente diferentes, las de Trump y las de Biden. Definitivamente Trump, si queremos verlo desde el punto de vista de Estados Unidos y desde el punto de vista de López Obrador, López Obrador logró, y la actitud de Trump respecto a López Obrador le hizo un gran favor, porque fue marcada la diferencia entre la forma en cómo, entre los desplantes groseros incluso que tuvo Trump con Peña Nieto, y la deferencia que tuvo hacia López Obrador, a pesar de que en un momento determinado en México la oposición estaba retratando a López Obrador algo así como un émulo de Chávez o un émulo de Maduro. Oye, pero Ricardo, ya no va a ser Juan Trump, ahora será Joy Trump, sí, o pero, John Obrador, o AMLO Biden, o qué será. Oye, pero por el otro lado, yo creo que algo que caracteriza a Biden, y creo que por ahí va el asunto, Biden como que llega a poner la casa en orden, en todos sentidos, porque sí, claro. Trump tuvo la característica de pelearse con todo mundo, sí, ¿no? Sí, claro, alteró la relación en Europa, alteró la relación con Rusia, alteró la relación con China, dividió a Estados Unidos. Y por supuesto, pues no está tan lejos la suposición que en un momento determinado se dijo que se corría el riesgo de que si López Obrador, reconocía el triunfo de Biden antes de que lo hicieran los tribunales o la elección terminar en Estados Unidos, se podría correr el riesgo de algún desplante muy propio de Trump. Entonces pero finalmente yo creo que Biden llega con un estilo diferente, lo está demostrando, es un estilo conciliador, su mensaje lo ha marcado, está invitando a los partidarios de Trump a unirse, por supuesto, un estilo... Es un político de carrera, ¿no Ricardo? Y sí, es la diferencia, un estilo que contrasta con el estilo incluso de López Obrador, ¿no? Mientras que López Obrador es un político que gusta de enfrentar a sus rivales, de fomentar las divisiones, de ironizar de ironizar y ridiculizar a sus oponentes. Biden es lo contrario. Entonces la verdad no creo que cambie el asunto. Bueno, ahorita vamos a pasar. Vaya a haber represalia. Ahorita vamos a pasar el tema de lo que esperamos en la nueva, digamos, agenda bilateral. Pero regresando, para cerrar el tema de lo de Marta Bárcenas, está con nosotros Juan Carlos Calimayor, ya se incorporó. Juan Carlos, supongo que escuchaste ya parte de la plática. Estamos hablando de Marta Bárcenas, la renuncia coincidente, pero no casual, diría yo, coincidente, pero no casual, con justamente cuando a Joe Biden le entregan pues ya la constancia de mayoría en el colegio electoral. Pero también hay otro tema dentro de esto mismo, que es la disputa que siempre manifestó Marta Bárcenas con Marcelo Ebrard. Es decir, hay una disputa en el cuerpo diplomático en México, y mucho es porque Marcelo Ebrard, al querer, digamos, con el presidente de la República y no
siguiendo las costumbres de Estado, porque eso implica una serie de protocolos que a veces ni nos imaginamos. Ha tenido problemas con varios embajadores. Uno de ellos es Marta Bárcena. Juan Carlos, ¿cómo ves? ¿Qué aportaríamos en este tema de la renuncia de Marta Bárcena? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Perdón que estoy en el coche, ahorita ya me instalo aquí en la casa, pero participo y ahorita en lo que va en la otra ronda me vuelvo a conectar. Primero que nada, hay que tomar en cuenta que la relación es tan estrecha entre México y Estados Unidos, sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio, estamos tan vinculados que la forma pasa a un segundo plano respecto del fondo, es decir, más allá de los gestos o los desplantes, es tan profunda la relación, tan importante para ambos países, que pues ambos países la deben de cuidar. Y yo creo que por ahí va la cuestión. La forma, sí, decía Son Jesús Reyes de Heroles, es fondo en política, sí, este gobierno no ha sido muy respetuoso de las formas, por el contrario, y obviamente era de esperarse la incomodidad de Marta Bárcenas, tiene derecho a jubilarse, pero no, o sea, ¿cómo interpretar que en un momento tan importante ella decida hacer uso de este derecho cuando va a comenzar una nueva relación? Acá lo que habría que preguntarse es quién va a quedar, y ahí sí vamos a dar un claro mensaje de cómo queremos que sea la relación con Estados Unidos. Si mandamos a Citlali Hernández, no sé, a quién se les ocurra mandar, y no un diplomático de carrera, yo creo que lo ideal sería mandar a un diplomático de carrera precisamente para cuidar la parte fina de la relación sobre diversos temas. Constantemente se dan situaciones entre México y Estados Unidos que no las vemos en la televisión, pero que tienen que ver con la labor de los consulados mexicanos. Hay muchísimos ciudadanos México-americanos, hay muchísimos ciudadanos indocumentados allá, y la parte positiva es la postura de los demócratas y en particular del presidente Joe Biden respecto de retomar el tema del DACA, que es el que iba a regularizar a los Dreamers, y pues en esa parte hay que aplicarnos, más allá, insisto, de las formas, el tema, y de que si fuimos al último, ¿no? Que a mí en lo personal, pues sí me parece criticable, pero no es un tema de fondo. Más allá de eso, yo creo que tampoco es tonto el presidente López Obrador, no va a tomar una actitud, basta leer su carta con todos los términos cordiales. Más allá de eso, la relación va a continuar, y yo creo que va a ser más positiva porque, pues efectivamente, como han dicho, es un político profesional, Joe Biden, y nuestros temas. Ahora viene el tema de las reformas que quieren hacer para regular la función de la DEA en nuestro país. No hay que pasar. A eso vamos. Esa es la segunda parte que quería que tocáramos para que separáramos los temas. Si quieres, continúa y ahorita me vuelvo a conectar. Sí, por favor, Juan Carlos, pero te digo cuál es el tema para que lo vayas analizando. Sí. El tema en esa segunda ronda es justamente los puntos neurálgicos de la agenda bilateral México-Estados Unidos. ¿Sale? Ok. Empezamos con Queta, pero doy un breve contexto, Queta. Por supuesto que la agenda bilateral entre México y Estados Unidos es una agenda muy amplia. Somos un país que compartimos más de 3.600 kilómetros de frontera, que tenemos una historia conflictiva común que ha sido, digamos, motivo de análisis está en muchos libros, pero además está también en el imaginario mexicano. Y muchos gringos o muchos norteamericanos ni siquiera recuerdan o se imaginan, por ejemplo, que la Nueva España y México realmente, cuando México todavía, cuando se constituye como país, pues llegaba a lo que hoy es el Silicon Valley, lo que es San Francisco, ¿no? Santa Fe de California era la capital de esa entidad, que estados como Utah, Colorado, Nevada, Arizona y Texas eran parte de nuestro territorio, del territorio mexicano, y que, bueno, pues por supuesto, la relación bilateral es muy amplia. Veamos, la voy a dividir en tres. La primera, que es la relación bilateral de cajón, que tiene que ver con migración, ¿no? Que siempre ha tenido una modificación, digamos que ha tenido varias etapas. La segunda, que tiene que ver con el comercio, que de alguna manera
se abre básicamente en el tiempo del Tratado de Libre Comercio con Salinas de Gortari. Y la tercera, que hoy son los temas que están en la agenda como temas muy importantes y muy urgentes. Uno de ellos, el tema de los agentes de la DEA en México, resultado mucho de la aprehensión del general Cienfuegos. La segunda, el tema de las empresas de energía limpia, que en el caso de México han sido de alguna manera no bien tratadas, digámoslo así, ¿no? Las inversiones norteamericanas. Y la tercera, el tema, por supuesto, del narcotráfico, que es muy importante. Esa es la agenda, digamos, urgente. Keta, ¿cómo ves? ¿Qué temas? Porque efectivamente, ya llegando los demócratas, por supuesto que la agenda va a cambiar, no obstante, no la agenda dura, la de siempre, pero sí los temas urgentes. ¿Cómo ves, Keta? ¿Qué aportaríamos? Es un tema muy amplio, por Bueno, supuesto. en el tema de seguridad está también la otra problemática, que a raíz de lo que pasó con la captura del general Cienfuegos, ¿verdad? Tan polémica, y que motivó que muchos señalaran que se estaban invadiendo situaciones, ¿verdad? Extraterritoriales, ¿no? Y que además no se cumplieron las formas que precisamente hablaba Juan Carlos, ¿no? De estas formas que se deben de cumplir entre países que tienen una relación de muchos años en el tema de seguridad, y que eso ha hecho que se lleve hasta el Senado de la República, hasta el Congreso de la Unión, una serie de normativas que deben regir la intervención de los agentes de seguridad de Estados Unidos en nuestro país. Sí. En eso yo estoy de acuerdo, porque creo que es muy importante fijar bien cómo va a ser la relación en este sentido, porque creo que los agentes de la DEA y otras agencias de seguridad de Estados Unidos se han metido hasta la cocina en México, ¿no? Así es. Están muy presentes, hay muchas cosas que tal vez como ciudadanos comunes y corrientes ignoramos, pero creo que es un tema que debe ser tratado con mucha responsabilidad, con mucha habilidad política, porque vamos a ver qué es lo que opina la actual administración de Estados Unidos frente a este tema, ¿no? Pero, y también está... ¿Sí? Hay una declaración, con eso que estás hablando, hay una declaración que hizo el presidente de la República donde dijo, es que antes los agentes de Estados Unidos entraban como si fuera su casa. Es decir... Como Pedro por su casa, como decimos en México. En términos coloquiales lo que está diciendo es que la política va a cambiar, ¿no? ¿Qué tal? Sí, yo creo que debe cambiar en ese sentido, porque debemos no permitir eso, debemos exigir respeto, debemos exigir que la información sea compartida. Imagínense, creo que todos nos sentimos avergonzados de que cuando se captura al general en Estados Unidos, ¿verdad? Nuestro gobierno no esté enterado, ¿no? Y que se tomen estas decisiones de esta manera, y luego todo el proceso que se dio posteriormente, porque también hubo muchas presiones por parte del ejército y por parte de otros grupos. Muy bien, que es el poder. Digamos que tú pondrías sobre la mesa que uno de los temas bilaterales más importantes va a ser el tema de la seguridad y los agentes de la CIA, la DEA, el ICE y varios, el FBI en suelo mexicano. ¿Sí? Ricardo del Muro, pues esta es la posición de Keta, pero yo te preguntaría, Ricardo del Muro, tuvimos hace un año más o menos un evento muy lamentable en México, un evento que a todos nos lastimó, y que gran parte del pueblo mexicano pidió justamente lo contrario, que entraran los agentes. ¿Se acuerdan de la matanza a la familia Levarón en Sonora, en los límites de Chihuahua, ¿no? Y, por supuesto, con la desconfianza de las policías locales, e incluso las policías federales, la gente veía con muy buenos ojos que entrara el FBI a investigar qué había pasado ahí en la frontera. Es decir, lo pongo solamente como un ejemplo porque esto de sacar a los agentes de la DEA, Keta, como tú lo has mencionado en esa posición, y que parece ser que es la posición que asumiría ahora el gobierno, no necesariamente, digamos,
tiene la simpatía en ciertos sectores, en la frontera sobre todo, por ejemplo, no se le tiene mucha confianza a las policías locales y entonces dicen, si llega el FBI, sería, digamos, el único que pudiera combatir pues, la delincuencia organizada, básicamente. ¿Cómo ves esa posición, Ricardo del Muro? Bueno, yo no creo que salgan los agentes. De hecho, la DEA siempre ha estado interviniendo en México. Existe lo que tengo entendido, lo que se llama el Comando Norte de Estados Unidos, que es la primera prioridad. Y el Comando Norte, pues, abarca los países que están incluidos dentro del tratado del tratado, el antiguo Tratado de Libre Comercio o la zona norte de comercio conjunto, es decir, Estados Unidos, Canadá y México. Y esto de alguna manera implica que los agentes de la DEA actúan en estos tres países en el combate principalmente al narcotráfico, pero es el combate al crimen global, el crimen organizado global, que no solamente se limita al narcotráfico, sino que también, como bien sabemos, desgraciadamente los tentáculos abarcan otros delitos como es tráfico de personas, tráfico de armas, lavado etcétera, de dinero. etcétera, lavado de dinero y demás. Entonces, sí. También otra realidad es de que siempre han actuado, o al menos desde hace mucho tiempo, desde que se hizo aquella operación Cóndor en México famosa, digamos que se incrementó la presencia de los agentes de la DEA en México, y bueno, el mejor triste ejemplo fue que precisamente uno de los agentes asesinados y que de alguna manera después pues se volvió símbolo fue Quique Camarena, a manos de lo que en aquel momento eran los narcopolíticos, como se ha demostrado, ¿no? Y que estuvo ahí involucrado Caro Quintero, que ahora se ha convertido en uno de los criminales que más está buscando Estados Unidos. Entonces yo creo que desde ese punto no va a pasar gran cosa. Lo que está pidiendo el gobierno de México es un poquito evitar sorpresas, evitar que en un momento determinado le digan ya detuve a fulanito de tal, porque resulta que estuve haciendo una investigación secreta y que ellos son los últimos en enterarse. Me suena a mí un poquito más a justificar todo lo que ocurrió con el general Cienfuegos. Tenemos ahorita la gran duda de que, ok, ya como que el asunto ya se tranquilizó, ya le echaron tierra, ya no hemos sabido nada de Cienfuegos, sabemos que lo iban aquí a juzgar, que la investigación incluso se iba a ampliar a ver quiénes del ejército estaban involucrados, y el tema como que ya desapareció de la prensa, ¿no? Pero y de alguna manera la posición del gobierno está en ese sentido, un poquito como lavando culpa. Pero creo que la relación fuerte, ya para terminar ahí, va a ser en que Biden sí va a tener cuidado en aplicar las reglamentaciones que contempla el tratado de comercio trilateral, ¿no? Sí. Que va sobre todo con aspectos de no corrupción, de mejores salarios y para los trabajadores en general, para que no haya la característica del dumping salarial. Y otra cosa que es en lo que más se teme, que ahorita, eso sí nos puede golpear en la economía, que Biden logre restablecer acuerdos comerciales con China, lo cual nos golpearía, nos desbancaría comercialmente, nosotros posiblemente nos quite nuestro lugar de ser que somos ahorita el primer socio comercial con Estados Unidos. Muy bien. Eso sí nos puede golpear, pero por el otro lado también ya nos vamos a olvidar de estar haciendo coraje y oyendo lo del famoso muro de Trump, que yo creo que va a quedar incompleto, ¿verdad? Muy bien, Ricardo. Bueno, entonces tú pondrías énfasis en el tema, o digamos como los temas nuevos con los demócratas, pondrías énfasis en el tema comercial y particularmente en la agenda que marcó Nancy Pelosi en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, que era el asunto de la regulación laboral, ¿no? Que además es una petición de las grandes centrales obreras norteamericanas. Y que además beneficia a los trabajadores de México. Digamos que en segundo grado beneficia a los trabajadores de México, pero afecta a nuestros flamantes empresarios
pero beneficia a los trabajadores. Pero que tiene que ver más bien con un asunto, digamos, de petición y presión de los grupos en Estados Unidos, ¿no, Ricardo? Claro que sí. Ok, entonces Queta pone énfasis más bien en el tema de los agentes y la seguridad, digamos, continental, o la seguridad norteamericana y la frontera, sobre todo la frontera. Y tú, Ricardo, pondrías énfasis en el tema comercial. Hay otro tema, Juan Carlos, que me parece que es muy importante, no sé si opines, si compartes conmigo, que tiene que ver con las empresas norteamericanas que han sido de alguna manera maltratadas en este gobierno y que los propios demócratas han señalado que sería un tema urgente, importante y prioritario en los próximos días, que tiene que ver, por ejemplo, con las empresas que producen energías limpias y que en este gobierno no se les han respetado los acuerdos. Ese es un tema también, pero no sé cuál te parece a ti, Juan Carlos, prioritario en la agenda bilateral. Mira, a mí sí me gustaría retomar y rebatir la última afirmación del maestro Ricardo, en el sentido de que esto va a obligar a los patrones mexicanos a mejorar los sueldos de los trabajadores mexicanos. Lo que va a pasar es que se van a ir a otros. La gran ventaja competitiva que tiene China precisamente es una legislación laboral muy laxa. Allá se pueden despedir por miles de empleados y hay filas esperando ocupar esos cargos. Digo, ya hay mano de obra calificada, por supuesto, pero lo que voy es que lo que podría pasar si hay una presión mayor en este tema es que muchas empresas, como por ejemplo las que están en la frontera en Tijuana, que producen pantallas planas, que somos uno de los principales productores a nivel mundial, o el tema de los componentes en los armados de los vehículos, que también es una condicionante, pues sí pueden alejar la inversión. O sea, no, el problema de la izquierda en México y hoy encabezada por el presidente y quienes piensan así, es que creen que el empresario es una ave de la caridad. Y el empresario lo que hace es buscar ventajas competitivas para tener mejor calidad de su producto, y esa es su vocación. No es mejorar los salarios de los trabajadores, eso lo va a hacer en función de la competencia, de la calidad de la mano de obra, pero nunca por una vocación filantrópica. Sí me gustaría aclarar esa parte. La otra es que yo creo que sí va a haber presión. Trump se hizo un poco de la vista gorda con el tema, no sé si a nivel diplomático sí se hizo fuerte, en los compromisos. Si ustedes recuerdan, hay una afirmación que trascendió en la cena en la Casa Blanca, al final fue una frase que dijo: respeten los acuerdos. Y esta advertencia tenía que ver con las inversiones que empresas importantes norteamericanas hicieron en el tema eólico y que México no está respetando por esta visión de soberanía que tiene el gobierno, una visión de los años 70, ¿no? Ya caduca, digamos, y que tiene que ver con otros procesos. Esta es la primera vez desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio que la economía mexicana no crece acompasada a la economía norteamericana ni la canadiense. Se cayó 2 puntos, caímos a 0.1 el crecimiento económico, y luego vino la pandemia, por si faltaba más. Entonces, yo creo que sí, para los 4 años que le restan, si es que no se quieren quedar más tiempo, va a ser muy compleja la relación entre México y Estados Unidos en la parte fina. Y ojalá los diplomáticos, vamos a ver a quién ponen. Por ejemplo, el que ha hecho un gran trabajo es el embajador norteamericano. Yo creo que es el mejor embajador después de quizá John Gavin, que nos ha tocado en México. Bastante sensible, bastante conocedor de la cultura latina, el embajador de Estados Unidos en México. Y eso va a ayudar bastante a la relación, pero creo que se va. Y eso también va a ser un problema porque es republicano y vamos a ver a quién ponen. Creo que ya hay nombres de probables y entonces eso recompone necesariamente la relación. Yo no me atrevería a hacer pronósticos. Lo único que digo es que con más elegancia, con más respeto en las formas, pero sí con más rigidez, nos vamos a enfrentar a una posición más firme por parte de los Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias por esos comentarios. Nos quedan algunos minutos para cerrar el programa y quisiera aprovecharlos para que tocáramos un tema ahora de carácter local, muy local en México, no aquí en el estado, pero que tiene que ver con la determinación del Tribunal Electoral, donde
revoca o revierte una decisión del INE donde le había prohibido al presidente de la República participar en las elecciones a través de promover a su partido. Es decir, a ver, pongamos en contexto. La reforma del 2007, después de la elección del 2006, donde se dice, y sobre todo propuesto por el PRD, que era el partido en ese momento del actual presidente de la República, promueven una iniciativa para modificar las leyes electorales donde se prohíbe que el presidente de la República intervenga, incluso señalando, diciendo, poniendo nombres, teniendo alguna expresión relacionada con el tema electoral. Es el famoso cállate chachalacas, si se acuerdan ustedes, ¿no? Después de eso, la ley electoral se modifica a propuesta del PRD, es la reforma del 2007 y así ha estado durante mucho tiempo. Eso se llama en términos técnicos, se llama comunicación política, es decir, las limitaciones que se tienen en la comunicación política, es decir, son las limitaciones constitucionales y legales y reglamentarias a la comunicación para evitar que, digamos, haya para evitar que haya una inequidad en las elecciones. Sin embargo, el INE, que le prohíbe al presidente de la República pronunciarse a favor, su decisión es revertida por el Tribunal Electoral. Tenemos pocos minutos, me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué opinas sobre este tema o sobre esta decisión del tribunal? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tanto el presidente de la República como cualquier funcionario del gabinete no debe de intervenir, ¿verdad?, en los procesos electorales ni hacer declaraciones en contra de algún candidato o candidata, ¿verdad?, o que inclinen la balanza hacia tal o cual partido. Creo que ellos deben de mantenerse en su sana distancia del proceso electoral y me parece una equivocación del tribunal no manifestarse en ese sentido, ¿no? Creo que los funcionarios y funcionarias no deben intervenir en el proceso electoral. En su sana distancia y con cubrebocas, ¿qué tal? Así es, en su sana distancia y con cubrebocas. Muy bien, Ricardo del Muro, ¿tú cómo ves esta determinación del tribunal? Una cosa dijo históricamente contra Fox. Bueno, lo que yo creo es de que de alguna manera siempre en México hemos funcionado mucho en base a una especie de apariencia legalista. Somos al fin, la herencia española, nos vamos mucho por el formalismo legal y a veces ese formalismo legal está totalmente al contrario de la realidad. Casi eso de que van las leyes, cúmplase, ¿qué? O cúmplase pero no se, obedézcase pero no se cumpla, ¿no? Porque tradicionalmente aquí el fondo y el principal delito que se debe de evitar es de que desde el Ejecutivo y desde cualquier dependencia se canalicen recursos para apoyar a tal o cual candidato. Y creo que eso es lo fundamental y es lo que antes hacían los gobiernos. Y eso creo que es lo que debemos de estar atentos que no se haga. Por lo demás, el presidente siempre ha estado haciendo, siempre finalmente, pues antes era del PRI y todo lo que hacía, pues lógico, se manejaba, ¿no? Y las medidas que se tomaron en un momento determinado de suspender los mensajes presidenciales, suspender la difusión de obras, la verdad, en lo personal, a mí siempre me parecieron payasadas y totalmente inoperantes, porque de nada servía que te suspendieran la difusión de la inauguración de una carretera, si por el otro lado tenías toda una ingeniería financiera que estaba canalizando, acuérdense finalmente lo que están ahorita investigando, ¿no?, con la estafa maestra, si por el otro lado estaban canalizando miles o millones de pesos para apoyar a un determinado partido, o sea, una doble moral ahí. Entonces creo que está bien y finalmente pues es justo que el presidente, si algo tiene el gobierno de López Obrador es de que ha enfrentado a sus críticos, ha dejado atrás esa falsa imagen de equidad y de un presidente que está más allá de los conflictos sociopolíticos y bueno, toma partido y algunos están a favor, otros están en contra. Entonces creo que es correcta la decisión del tribunal que hable, que difunda y que ataque, pues no tiene, o sea, que asuma su posición. Lo que sí se debe de castigar es otro tipo de apoyo, es cuando ya se utiliza
la estructura del gobierno para apoyar a determinado partido. Eso sí, Pero, Ricardo, yo te haría tres preguntas. Penado. Pero yo te haría tres preguntas. Cuando el presidente de la República se pronuncia y lo hace desde el púlpito presidencial, ¿no son recursos públicos? Primera pregunta. Segunda, esto no es un asunto de interpretación, está estrictamente señalado en la ley, artículo 134 y la ley de partidos, la no intervención. Y tercera, si esto se permite al presidente, entonces se puede permitir a cualquier gobernador para que pueda hacerlo para sus candidatos a nivel local. Es decir, esa es la controversia, por eso es tan importante. Por eso, y lo contesto, es que la intervención, es que no confundamos, o sea, la opinión no es la intervención. O sea, la intervención es si el gobierno utiliza el recurso, funcionarios, carros, camionetas, que tradicionalmente se ha hecho en México sobre la ley o sobre aquellos que creen que se cumple la ley, ¿verdad? Y otra cosa es opinar. O sea, el presidente tiene todo el derecho de opinar y decir, sí, nos está llegando un grupo de panistas aquí que sus opiniones... Porque hay otra cosa que no olvidemos. En esta elección, el principal punto de ataque de los opositores va a ser López Obrador. Y el discurso va a ser el mismo discurso rayado que han tenido. Dos Bocas, el Tren Maya, la crisis, la división del país, y bueno, todo ese disco que ya verdaderamente aburre, que han estado repitiendo desde el principio del gobierno de López Obrador. México va al caos, etcétera. Entonces, verdaderamente es ilógico que pidamos que el presidente quede impávido ante los ataques. Es la opinión de Ricardo del Moro. Muy bien. Juan Carlos Calimayor, ¿qué opinas de esta situación? Opinión que cariñosamente no comparto, ¿no? Bueno, pero eso es parte del programa, ¿no? Sí, claro. Y seguramente algunos compañeros que nos escuchan compartirán la posición de Ricardo y otros la de Juan Carlos y otros la mía y otros la de Queta. Les invitamos a todos a que tengan su opinión. Ese es un debate abierto y público. A mí lo que me tiene sorprendido, y esa palabra que el presidente desconocía, es la capacidad resiliente de sus seguidores para aguantar cualquier tipo de inmolación o autoinmolación y no reconocer que el país está muy mal. Y no por la pandemia, sino que la forma de gobernar, a menos que estemos en una etapa transitoria, que no sé cuántos años se va a llevar, en el que la igualdad se va a hacer presente, se va a acabar la corrupción, a menos que sigan creyendo casi religiosamente en eso, no hay otra manera de explicar, a menos que se trate de una pandemia, una inoculación, una especie de lobotomía extraterrestre. Es increíble, es un caso para la sociología, pero no es inédito. Así fue la Alemania de Hitler, la de Mussolini, así fue la China de Mao, en fin. Pero ese no sería el fondo del asunto. Yo lo que veo es con preocupación el relativizar esta determinación del TRIF. Sienta un precedente, como bien lo señalabas, Víctor, pues muy importante, porque entonces el que puede lo más, puede lo menos. Es decir, si el presidente puede hacer eso, entonces lo van a poder hacer los gobernadores, lo van a poder hacer los alcaldes, lo van a poder hacer los funcionarios públicos, y entonces vas a tener al gobierno en campaña, vas a tener al encargado a un agente municipal o ejidal haciendo campaña. Y esto de que lo hagan sin el vehículo oficial es muy relativo también. Es decir, vas a tener una elección de la oposición contra el gobierno donde sea gobierno. Y no me refiero solo a Morena. Pasará entonces en los estados donde gobierna el PAN o donde gobierna el PRI, porque el TRIFE ya dio luz verde a este nuevo criterio que, como bien también señalabas ahorita, Víctor, es un criterio de carácter reglamentario, de carácter legal, y que el presidente prometió cumplir y hacer cumplir en la Constitución. Me parece muy mal precedente, va a permitir esta laxitud, digamos, por parte de los funcionarios. Si el presidente puede, ¿por qué no puedo yo, verdad? Y entonces va a estar muy raro eso de que, pues lo vemos seguido, ¿no? Vemos cómo se utilizan vehículos, papeles, y esto es aparte de lo que señala el maestro Ricardo en el sentido de la utilización de los recursos públicos. Miren, si viviéramos en un país desarrollado en términos de educación, a mí no me espantaría que los funcionarios puedan ser parte del debate político, como lo dice el maestro Ricardo. Vemos que en Estados Unidos el presidente Trump o los presidentes
hacen gira en el avión presidencial, Trump lo hizo, se bajaba, daba un discurso ahí mismo en el aeropuerto, ahí llegaban sus seguidores, y esto estamos acostumbrados, y además con todo el aparato de vigilancia del Estado, bueno, de su Estado Mayor, si pudiéramos llamarlo así, como lo más normal. No es una cosa que incida, digamos, en el electorado, pero sí puede incidir el que te lleguen, el que se esperen a la temporada de elecciones para inaugurar obras, para entregar paquetes. A ver, en Estados Unidos y en los países desarrollados no hay la política asistencialista que existe en México. Pues si nosotros vemos el informe de gobierno de Rutilio Escandón, vamos a ver que una tercera parte tiene que ver con la entrega de apoyos. Acuérdense, como en el gobierno de Manuel Velasco, cuando se intentó poner el salario rosa del distrito del Estado de México, las señoras desfallecían bajo el calor, esperando sus entregas de una cantidad de dinero. Y entonces, pues ese es el tema de fondo. Aquí vamos a tenemos unos superdelegados, tenemos funcionarios que son los siervos de la nación, que son los que hicieron campaña para López Obrador, metidos en la entrega de estos apoyos. Pero entonces, si va a ser así, bueno, pues partamos de esa realidad. Muy bien. El gobernador de Chiapas ha sido hasta ahorita, como lo he observado, salvo que recibió al dirigente nacional de Morena. Fuera de eso, no le he visto un solo discurso en contra de la oposición, no le he visto un solo ataque. Creo que inclusive trascendió una columna que no está afiliada a Morena. Me llama la atención porque el senador Ramírez tampoco está afiliado a Morena, entonces no sé quién está afiliado a Morena en este gobierno, ¿no? Muy bien, pues estamos cerrando, Queta, pero con esa misma lógica en la participación de los recursos públicos y la opinión, de la que decíamos que sí es un tema muy importante, no es un tema, digamos, trivial. ¿Crees que las vacunas, como se ha dicho, lo han acusado el presidente de la República? Y bueno, también ha habido una defensa de sus seguidores. ¿Crees que las vacunas van a ser ese instrumento macabro, malévolo y el instrumento que va a sustituir incluso a las despensas en el próximo proceso electoral? ¿Qué tal? Un minuto, por favor, para que terminemos. Bueno, sería malévolo si nos condicionan el voto, ¿no? Pasó en una ocasión cuando fue la primera elección intermedia en la época de Juan Sabines, precisamente, pasaron a decirles a las personas de la tercera edad que votaran por el PRD. Así, directo. Pasaron de casa en casa, ¿no? Sí. Porque en ese tiempo el gobernador estaba en el PRD, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahora, ¿qué te podrían decir? Solo sería malévolo si te condicionaran tu voto de alguna manera para vacunarte, ¿no? Ahí sí sería hasta perverso, ¿no? Que se usara la cuestión de la salud y en una pandemia tan horrible como la que estamos viviendo, que ha causado muchas bajas, que ha causado ansiedad, que ha causado incertidumbre. Creo que eso sí causaría un motín, ¿verdad? Causaría, no sé, causaría una serie de protestas que pondrían al país en una pandemia de otro social, tipo, ¿no? ¿verdad? Pero sería casi social, ¿no? Sería caricaturesco, ¿no? Sería caricaturesco. O sea, que sí. Llegabas al hospital y te decían, ¿y usted qué? ¿Está a favor o en contra de Morena? No, yo estoy en contra de López Obrador, entonces sálgase de la fila, no le vamos a aplicar la vacuna, por favor. O al revés, como lo han hecho y como lo hizo el PRI durante muchos años, en donde te dan un vale para que puedas estar, por ejemplo, al INSABI, ahora INSABI. Es decir, la forma de presión es mucho más sofisticada. Sí, puede ser muy sutil, ¿verdad? Sí, puede ser muy sofisticada. O sea, no es tan sencillo, así de que aquí está tu vacuna y tráete el voto, ¿no? O sea, no es caricaturesco como eso, es muy sutil y es muy sofisticada y puede serlo, y es algo de lo que se está hablando en este momento porque pues va a coincidir, o sea, una gran parte de la población no estará vacunada en el momento que estén los procesos electorales, y no estamos diciendo que el presidente lo haga, pero muy probablemente, si ahora se está permitiendo a los gobiernos que puedan gestionar sus propias vacunas, imagínense si un gobernador lo hace, o un presidente municipal, y es más, ya han empezado, solamente quiero decir esto, ya han empezado, en el caso de un presidente municipal de Durango, no recuerdo de qué municipio,
que es médico, él está haciendo, digamos, ya los tratamientos directos con, no son vacunas, pero con un tratamiento que dicen que es milagroso y lo han estado aplicando. Es decir, no estamos exentos que la utilización de los medicamentos y particularmente de las vacunas puedan ser motivo de promoción política, digámoslo así. Ricardo del Muro, ¿cómo ves? Cerramos ya en el próximo minuto. Sí, bueno, rápido. Pues claro, por ejemplo, unos de los primeros interesados en que se les permita tener acceso a comprar la vacuna es la famosa Alianza Federalista, es decir, los opositores del presidente. Pero por lo demás, pues es que este tipo de prácticas políticas, o sea, la política finalmente, pues yo creo que es de las actividades en donde se puede hablar de ética en términos, en términos filosóficos y cuando se escriben los textos sobre el actuar ético del político, pero en realidad, pues es una de las actividades en donde en última instancia lo que se busca es el poder. Y el poder finalmente desata pasiones y la política, pues cuántas veces no degenera en guerras, en asesinatos, en enfrentamientos. Finalmente, los grandes desastres de la humanidad han sido debidos a la política. O sea, la política es una de las actividades pues más nefastas del ser humano. A la vez tiene esa doble cualidad, tal vez es la mejor, pero al mismo tiempo es una de las que genera mayores problemas, ¿no? Entonces, podría ser utilizada la vacuna y claro, los medicamentos. Pero eso lo hace, se va a hacer con permiso o sin permiso. O sea, no es gratuito que si revisamos las historias políticas de los municipios, yo creo que fácil el 80% de los candidatos a puestos políticos han sido médicos. Y eso pero además, si se ha, digamos, el hambre, ¿no? Tienen una ascendencia, el médico tiene una ascendencia. Y claro, el otro que tenía ascendencia sobre la población antes era el sacerdote. Los maestros, ¿no? Los maestros también tenían una ascendencia increíble. A los candidatos municipales, o es médico o es maestro, y los curas no pueden porque lo tienen prohibido, pero antes también participaban. Muy bien. Pues en las zonas urbanas también los notarios. Juan Carlos Calemayor, ¿qué opinas de esto? No te registro tu casa si no veo tu voto, dice. Juan Carlos Calemayor, ¿qué opinas de este tema para cerrar el programa? Bueno, yo sí veo la crítica. A mí sí siempre, perdón por la palabra, he odiado terriblemente que en tiempos electorales surjan las campañas de apoyo, digamos, con despensas, con cortes de pelo, con consultas médicas. Es cuando aparecen, como cuando llueve, ¿no? Son como los políticos chiapanecos, son como el Lucú, ¿no? Temporaleros. Aparecen por todos lados. Y a mí es que aspiracionalmente, pues me gustaría vivir en un país, lo intentó don Emilio Rabasa en Chiapas, lo intentó Vasconcelos, un país donde tuviéramos la educación suficiente para poder razonar mejor nuestro voto, pero pues no nos faltan años luz para llegar a esos estadios de democracia. Y por otro lado, a pesar de la ilustración, la política sigue siendo pasional, sigue moviéndose con los resortes de las fobias y las filias, incluso en los países más desarrollados. Así que, pues la democracia, como decía Winston Churchill, no es lo mejor, pero es el menos peor de los sistemas, porque su contraparte pues son lo que yo ahora ya no llamo dictaduras, sino dictocracias, ¿no? Regímenes autoritarios disfrazados de democracia. Muy bien. Pues hoy hablamos de diplomacia, hablamos de política, hablamos de la agenda bilateral, y los invitamos a que el día de mañana estén con nosotros para que sigamos platicando, debatiendo con ustedes sobre los temas más importantes de nuestro país, de nuestro estado y los temas globales que a todos nos afectan. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Ricardo del Muro. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. Y muy buenas noches a usted que nos siguió y que nos dio su confianza de escucharnos. Muy buenas noches. Nos vemos mañana en Contextos de Ultimátum. Hasta luego.
Textos.